Uno de los temas más importantes que vienen ahora después de haber hecho una evaluación de los efectos negativos y positivos que en cada escenario, cada comportamiento de variable e indicador puede tener, es jugar y buscar lo que llamamos cadenas causales o cadenas de efectos. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Y qué significa esto? Esto significa prácticamente que cuando se produce un efecto, no solamente tenemos que analizar lo que ese efecto produce en sí mismo, sino además verificar si ese efecto no está modificando otros efectos, con lo cual se arman las llamadas cadenas causales. Para eso vamos a utilizar el soft de matriz de influencia. Este soft tiene alguna complejidad, usted lo tiene muy claro en las ayudas y en el manual, pero lo que tenemos que hacer es, al ir en la página de configuración, van a ver ustedes que tenemos la cantidad de analistas que van a trabajar, que podemos poner la cantidad que querramos y en la medida en que pongamos esa cantidad van a aparecer debajo las hojas para que cada analista califique. Por ejemplo, si ponemos acá, ponemos 5 y cliqueamos afuera, fíjense que aparecieron los 5 analistas y además acá podemos poner el nombre de cada uno, Juan o como sea. La cantidad de efectos también la podemos poner porque las contamos y lo que vamos a hacer es grabar acá los efectos que estamos estudiando, que pueden ser cientos, y el signo positivo o negativo lo ponemos precisamente con esta flecha que aparece en este lugar. De esta manera preparamos el material para poder trabajar. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Lo que vamos a hacer realmente es 3 mediciones en un solo movimiento. Lo primero es cuánto influye un efecto sobre el otro, la cantidad. Y acá tenemos la escala, desde determinante a muy importante. Y entonces esto es sumamente valioso, es un número. Ahora, ese dato no nos alcanza. Nosotros necesitamos saber si este efecto que influye sobre otro efecto, cómo influye sobre ese efecto, es decir, el sentido de la influencia, y eso lo vamos a medir en términos de que potencia o detona en el sentido máximo o atenúa y anula en el sentido hacia abajo. Y entonces esta combinación de una cierta cantidad de influencia y un tipo de influencia que produce un movimiento es lo que nos propone que en esa relación entre estos dos efectos pueda aparecer un riesgo o una oportunidad. Esto que parece tan complejo, gracias a Dios lo hemos podido resolver. Y vamos a ir a la hoja de analista 1, acá han aparecido las 5 plantillas, y ustedes vamos a trabajar también en sentido horizontal, como siempre que usamos matrices de impactos cruzados. Y entonces lo que nos vamos a preguntar es, cuando nos paramos en una celda, por ejemplo en esta, fíjense que aparece esta escala. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuánto influye el incremento del desempleo sobre el aumento de la inflación por más del 20%? Es decir, el de la izquierda sobre el de arriba. Y entonces tenemos que decir cuánto influye. Mucho. Bueno, mucho es un 3, pero es un 3 rojo, es decir, que además aumenta la inflación o la disminuye. Es decir, potencia o atenúa. Y en función de que si es una potencia, lo pongo en las marcas rojas y si es una atenuación, lo pongo en las marcas grises. Y al poner eso, el fondo de la celda automáticamente me aparece con un color amarillo o celeste y eso me indica que es un riesgo o es una oportunidad. La ventaja que tenemos con este soft es que cada analista puede hacer sus evaluaciones independientes. Estoy trabajando sobre este sector y lo estoy haciendo en este momento. Y entonces ustedes ven que, por ejemplo, hay una serie de medidas en las cuales los analistas pueden estar coincidiendo o pueden estar con alto disenso. Cuando trabajamos con analistas calificando individual, podemos ir a la hoja promedio. Y en esta hoja promedio, si nosotros
cliqueamos en esta celda que estábamos estudiando, fíjense que automáticamente me va a aparecer acá el valor que le dio a cada uno de los analistas, el promedio matemático, pero hay que tener mucho cuidado con el promedio matemático. Siempre va a aparecer un promedio, pero no significa que haya consenso. Fíjense ustedes que también aparece este gráfico. Y esto nos demuestra que en este grupo de analistas no hay consenso en cuánto y cómo influye el primer efecto sobre el segundo. Por lo tanto, esto tiene que volver a los analistas hasta que haya consenso. Este es un trabajo de ida y vuelta, es un trabajo de juicio razonado, no de matemática ni de numerología. Los promedios matemáticos muchas veces nos engañan. Y entonces esto lo podemos hacer hasta que hemos llegado a comprobar y a tener realmente toda la matriz completa. Y en la matriz aparecerán celdas con fondo blanco, las que no hay influencia o muy baja influencia entre un efecto y otro. Con fondo amarillo son vinculaciones de riesgo y con fondo celeste, que son vinculaciones de oportunidad. Esto significa que podemos hacer una serie de lecturas. Fíjense ustedes, en esta fila, acá aparecen 2 oportunidades, pero muchos números altos, 3 y 4 amarillos. Por lo tanto, si aumenta la inflación, esto nos desarticula los escenarios. Esto es de altísimo riesgo que aumente la inflación. Ya podemos sacar una conclusión general. Y así vamos fila por fila y viendo cuáles son los efectos más críticos, porque eso vamos a tener que tratar de impedir que ocurran o que nos produzcan consecuencias. Pero además podemos mirar toda la tabla, toda esta matriz, y si predominan los colores blancos, significa que es una situación serena, tranquila y de poca interacción de efectos. En cambio, si predominan los colores celestes, es un escenario que abre muchas oportunidades. De la misma manera, si predominan los colores amarillos, significa que es un escenario de altísima criticidad y esto realmente es de un alto nivel de peligro. En otra grabación vamos a ver cómo transportamos estos números, estos resultados, a los mapas de riesgos y oportunidades que tienen que estar en lenguaje llano. Pero eso lo veremos en otro momento. Gracias.